Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Les habla su hermano y amigo José Ramírez. Y hoy pues les invito a que compartamos un tiempo en el estudio serio de la palabra de Dios, donde vamos a aprender de esas riquezas que el Dios nos dejó en su palabra. Como el minero que va buscando el tesoro, la mina de oro. Por eso en esta hora en esta oportunidad quiero hacer, digamos, un recorrido puntual por la escatología, por la profecía, y resaltar porque es vital para el cristiano lo que la Biblia llama el día del Señor, el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, la tribulación que viene, la semana 70 de Daniel, en la guerra de Armagedón. ¿Por qué yo estoy insistiendo en estos temas? Usted se mete en mi canal de YouTube y usted va a encontrar temas escatológicos, proféticos, y donde el Señor me ha llevado, me ha dado el entendimiento y la revelación para poder enseñar la palabra a mis hermanos. Entonces, uno de los problemas que he visto en muchas personas que aman a Dios de verdad, que son sinceras con Dios, es que confunden el arrebatamiento de la iglesia con el día ardiente de Jehová. Mire, para el rapto o arrebatamiento de la iglesia no existe una fecha definida, y el que fije fecha para el rapto de la iglesia es un falso profeta, porque la fecha de este evento glorioso está escondido, está oculto de todo género humano, incluso espiritual, porque Jesús dijo que ni aún los ángeles del cielo saben. Esto es algo que solo el Padre sabe, el día y la hora. Eso lo hizo el Señor con la intención de que siempre estuviéramos alerta, porque puede suceder en este momento, para que sepamos que cada día puede ser el día en que suene la trompeta. Tenemos que estar preparados en todo tiempo para irnos con el Señor cuando la final trompeta suene. El orden de los eventos escatológicos será así. Primero, el arrebatamiento de la iglesia. Luego de esto comienza a correr simultáneo al rapto de la iglesia el tiempo de la tribulación. En este periodo de tribulación aparecerá el anticristo para gobernar el mundo. El ascenso al poder de este ser infernal, diabólico, dará inicio a la semana 70 de Daniel, que es conocido como la gran tribulación. Y luego de esto vendrá esa guerra terrible en la tierra llamada la guerra del Armagedón. Este es el orden escatológico de estos eventos del fin. Este es el orden cronológico de estos eventos del fin. Esto es necesario entenderlo para que todo cristiano tenga una concepción clara de las últimas cosas que van a suceder en la tierra antes del regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y si comprendemos las profecías, entonces podremos entender los tiempos en que estamos viviendo hoy. Tenemos la profecía más segura que nos hace estar firmes en la fe en nuestro Dios, mientras el mundo escéptico,
adelantado en tecnología, ese mundo que gira a nuestro alrededor se cae a pedazos. Estamos fundamentados sobre la roca inconmovible de los tiempos. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra gloriosa nunca pasará. Es vital comprender la profecía bíblica porque hay quienes las niegan. Otros piensan que son cosas, cuentos, engaños de los hombres que solamente pueden entenderlo o aceptarlo una gente de mente débil. Hay quienes se burlan de las profecías, pero la profecía ocupa la mayor parte de las santas escrituras. ¿Es serio esto? Por eso necesitamos comprender la profecía bíblica para que podamos advertir a los hombres de las cosas que vendrán sobre la tierra, para que puedan escapar de la ira venidera. Perdón. Entonces, quiero que me siga, porque esto va a ser de mucha bendición para tu vida como lo es para mí también. Vamos a ver esos eventos por venir que sucederán pronto, pero en un orden cronológico. Veamos el día de Cristo. Tenemos que diferenciar el día de Cristo del día del Señor. El día de Cristo no es otra cosa sino el arrebatamiento de la iglesia y el tribunal de Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 7 y versículo 8 dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensible para el día de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 y versículo 10 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El versículo 10 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Está hablando del día específico de Cristo. Primera de Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Segunda de Corintios 1:14, ahí Pablo dice: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Y segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Lo segundo que viene es el día del Señor, que se diferencia del día de Cristo. Se lo pruebo por la palabra. Este día del Señor abarca todos los eventos escatológicos que han de suceder en la tierra luego de que ocurra el rapto de la iglesia, hasta el día en que sean creados cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 dice: que no os dejéis mover, dice Pablo, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera nuestra, en el sentido
de que el día del Señor está cerca. Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Gloria a Dios. Pablo, apóstol del Señor, movido por el Espíritu Santo, habló a los creyentes de su tiempo que estaban confundidos en cuanto al día del Señor. Que ahí, él les dio a entender que allí, en el día del Señor, Pablo les enseña que debían suceder dos cosas. Primero, la apostasía. En medio de la apostasía ocurriría el rapto de la iglesia. Y segundo, la manifestación del hombre de pecado, el anticristo. Obviamente que el anticristo no se puede manifestar en la tierra mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra cumpliendo con el plan de Dios, con la gran comisión, porque hay quien hasta el presente lo detiene, y ese que lo detiene es el Espíritu Santo, porque el anticristo no se puede manifestar mientras el Espíritu Santo esté en la tierra moviéndose con la iglesia de Jesucristo. No se puede manifestar el Espíritu Santo y el anticristo a la misma vez. En el tiempo de gracia no puede manifestarse el anticristo. Él se va a manifestar cuando el tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia termine. Pero mientras esté la iglesia en la tierra, el Espíritu Santo está trabajando para conquistar corazones, romper cadenas, destruir cepos de iniquidad y ataduras de pecado para traer a las almas a Cristo. El día del Señor es cuando Él personalmente interviene en todos los asuntos del hombre en la tierra, y en todas las naciones del mundo se va a manifestar el Señor, y eso es a través de la tribulación y de los juicios que caerán sobre los cuatro ángulos de la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el juez de toda la tierra, dijo Abraham. Por eso el profeta Joel llama a este día, escúcheme cómo lo llama, un día de destrucción por el Todopoderoso. Y para concluir, en cuanto a estos eventos, ocurrirán así. El día de Cristo, o el rapto de la iglesia, ya se lo dije, el día del Señor, la guerra de Armagedón, el juicio del tribunal o del gran trono blanco, que solo será para juzgar a los perdidos, y la creación de cielos nuevos y tierra nueva. La iglesia de Cristo, los salvos, no van a comparecer ante el tribunal del trono blanco, porque ese es para los que están perdidos. La iglesia de Cristo participará del tribunal de Cristo, donde el juicio no tiene que ver con salvación, porque todos los que participen en este juicio son salvos. El juicio es para dar galardón por el trabajo que se hizo en la tierra mientras estuvimos en esta tierra, o para reprender a aquellos que fueron negligentes en cuanto a la predicación del Evangelio, aquellos que predicaron, que obraron supuestamente para Dios, pero era para ganar dinero, para ganar fama, o para con fines egoístas. Lo tercero que viene es la manifestación del anticristo. Les recuerdo que este hombre de pecado, este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, no puede aparecer en el mundo hasta después de que haya ocurrido el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Eso está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3, que dice, pero
con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Óigame, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire cómo habla claramente la palabra. El anticristo solo se puede manifestar después que el Espíritu Santo, que es quien lo detiene, sea quitado del mundo. ¿Por qué es quitado del mundo? Porque la iglesia ya no va a estar en el mundo. El Espíritu Santo está aquí porque el Padre lo envió para que continuara la obra de Jesús, para que fuera nuestro consolador, el que nos da la fuerza para seguir manifestando el Evangelio de Jesús. Sin el Espíritu Santo no hay victoria. Nunca habrá una iglesia, ni un ministro, ni un ministerio de pie, porque Él es nuestra fortaleza. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Juan dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo. Por eso es falso el señalamiento que han hecho algunos predicadores de que ciertos líderes mundiales son el anticristo, porque no puede aparecer ese personaje diabólico mientras la iglesia esté en el mundo. Yo recuerdo aquel expresidente de Rusia llamado Mikhail Gorbachev. Decían que él era el anticristo, porque él tenía una mancha en la frente. Y muchos dijeron que esa mancha era el 666 y la mancha era como una especie de maquillaje que le hacía su personal que le atendía para tapar el 666. Mire lo que es estar en desconocimiento de lo que es la escatología bíblica. Y el desconocimiento de la palabra te convierte a cualquiera en un títere de los falsos maestros. Mikhail Gorbachev, pues, se manifestó y se fue. Él fue el que trajo la perestroika, la reforma, pues, la restauración, y vino una especie de democracia, entre comillas, sobre Rusia. Pero ese no es el tema, no quiero hablar de eso. Gloria al Señor. Y como yo ya he dicho, de todo a mí no me... Incluso dijeron que el anticristo era Obama, Barack Obama, el negro que fue presidente de los Estados Unidos. Dicen que era Bill Gates. A mí no me interesa quién sea este personaje, pues yo no estoy esperando al anticristo, yo estoy esperando a Cristo. No me interesa quién sea. Al anticristo lo van a conocer personalmente los que estén en el mundo cuando Él se manifieste, y los cristianos tibios, fríos y descuidados que se queden en el rapto de la iglesia, lo van a conocer en persona. Bendito sea el Señor. Todas las condiciones económicas, políticas, sociales que vemos en el mundo en el día de hoy nos dice que la humanidad está preparada para entrar en el nuevo orden mundial. Una de las personas que más predicó el nuevo orden mundial fue el Papa difunto Juan Pablo II. En ese nuevo orden mundial aparecerá un hombre infernal a quien la Biblia llama la bestia o el anticristo, que establecerá un solo gobierno mundial, y este será un dictador como nunca lo hubo en la tierra ni lo habrá jamás, y lo hará
con el poder, con el trono y la autoridad de Satanás mismo. Apocalipsis 13:2 dice, y el dragón le dio su trono, su poder y grande autoridad. Gloria al Señor para siempre. Mire todos los dictadores y genocidas y criminales y psicópatas que aparecieron en el mundo, juntándolos todos, no da ni la mitad, no da ni un cuarto de lo que este personaje infernal. Ni que usted junte a Mussolini, Hitler, Ceausescu, a ninguno de esos diablos, Stalin, a Lenin. Jamás. Usted los junta a todos ellos junto a Mao Zedong, a Pol Pot y toda esa gente, Hussein, Gaddafi, y son unos nenes de pecho comparado con este pájaro que viene del mismo infierno. Entonces, ¿en realidad existe ese personaje satánico o son inventos de los evangélicos? Pues la Biblia es la verdad. Y si lo dice la Biblia, es verdad. Y la Biblia nos prepara para saber y entender cosas espirituales que solo pueden ser entendidos o entendidas por la gracia del Espíritu Santo, que es el que da revelación y nos guía a toda verdad. Es tan real este personaje que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se le reseña con diferentes nombres. En el Antiguo Testamento se le identifica como el príncipe, dice Daniel, el príncipe que ha de venir. Daniel capítulo 9, versículo 26. Se le conoce como el desolador, Daniel 9, 27. El cuerno pequeño, Daniel 7, 8. Se le conoce como el rey altivo de rostro, Daniel 8, 23. Se le conoce también como el rey que hará su voluntad, Daniel capítulo 11, versículo 36. Es decir, que será independientemente de Dios. Lo contrario a Jesús, que siempre hizo la voluntad de su Padre. Se le conoce también al anticristo como el pastor inútil. En el libro de Zacarías capítulo 11, versículo 16 y versículo 17. Y en el Nuevo Testamento el anticristo es llamado el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Versículo 3. Segunda de Tesalonicenses 2, 3. Se le conoce como el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2, 3. Se le conoce como aquel maligno. Segunda de Tesalonicenses 2, 8. Se le conoce como el anticristo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Se le conoce también como la abominación desoladora de Mateo 24, 15. Se le conoce como la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 al versículo 10. Si este personaje no fuera real, Dios no se hubiera tomado tiempo para hablar de este personaje, porque ha de venir sobre el mundo. Y no solo habló en el Antiguo Testamento, sino que también habla en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuándo aparecerá el anticristo en el mundo? Aparecerá durante los últimos tiempos del gobierno de los hombres sobre la tierra, que la Biblia llama el tiempo de los gentiles. Daniel capítulo 8, versículo 23 dice, y al fin del reinado de estos, cuando las transgresiones lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Aparecerá luego, escúchame esto, este personaje aparecerá luego de que la iglesia ya no esté aquí. Y aparecerá, y eso se lo digo para que le quede claro, usted no lo va a conocer. Y aparecerá luego, óigame bien, del resurgimiento, de la resurrección del antiguo imperio romano. Ya esto está cumplido con la formación
de la Unión Europea. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y hablaba, y una boca que hablaba grandes cosas. Óigame, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, dice así. Mira cómo concatenan ambas citas. Me paré sobre el mar, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 cabezas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Escuche esto. Con la aparición del anticristo se va a iniciar la semana 70 de Daniel, que es la tribulación. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El anticristo solo puede aparecer, como le dije, después del rapto de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Por eso yo estoy tranquilo. Tú sabes, usted tiene que estar tranquilo. No se turbe. Como dice los americanos, take it easy. Tómelo suave. Y después que haya sido quitado el Espíritu Santo, que es quien lo detiene hasta ahora. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Eso es lo que dice la Biblia. Y usted puede corroborarlo en el estudio de la palabra. Léalo, la cita que yo he nombrado ahora. ¿De dónde viene el anticristo? Mire, el anticristo va a venir de esas naciones que formaban parte del antiguo imperio romano. Daniel capítulo 7, versículo 8, 24 y 25. Él será un ciudadano del antiguo imperio romano, pero de descendencia judía. Daniel capítulo 11, versículo 38. Dice: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, al mismo diablo. Dios que sus padres, los judíos, no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Los historiadores bíblicos asocian al anticristo, muchos de ellos lo hicieron, con Antíoco Epífanes, un rey de Siria, que reinó desde el 175 al 164 antes de Cristo. Ese Antíoco Epífanes odiaba a muerte a los judíos, profanó el templo de Jerusalén cuando sacrificó un cerdo en el lugar santo. Bendito sea Dios. Entonces, también, queridos hermanos, las escrituras, las santas escrituras, la palabra infalible, incuestionable de Dios, nos revelan
a todo color el carácter y la personalidad del anticristo. Será un perfecto engañador del mundo entero. Será lo que el mundo sin Dios ha soñado tener. Pero sin Dios no se puede tener bien en la tierra. Porque Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Será un hombre altivo, orgulloso. Daniel capítulo 11, versículo 37 dice, porque sobre todo se engrandecerá. Todos los hombres que se creyeron Dios en la tierra, que se engrandecieron, que hablaron con voz altiva y lengua jactanciosa, murieron de una manera terrible. Que ofendieron a Dios, lo retaron y perdieron. El que rete a Dios, el que trate de subir al ring con Dios, no va a bajar con la cabeza sobre sus hombros. Tancredo Neves, uno que fue gobernante, creo que de Río de Janeiro, Brasil, se lanzó a la presidencia y dijo, si yo logro 500,000 votos de los brasileños, ni Dios me quita de la silla de la presidencia. ¿Y sabe qué? Este hombre ganó las elecciones y ganó la presidencia, pero no pudo sentarse en la silla. ¿Sabe por qué? Porque una noche antes murió. Con Dios no se juega, a Dios no se reta, a Dios se adora y se respeta. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Chávez se metió con el pueblo de Israel, lo maldijo desde sus entrañas, pues en las entrañas le salió un cáncer y se murió, porque nunca le pidió perdón a Dios ni a Israel. Dios es un Dios de misericordia y perdona la iniquidad y perdona el pecado. El que viene a Él arrepentido, de un corazón contrito y humillado, Él lo perdona. Si Chávez hubiera llamado a un rabino y hubiera pedido perdón a Israel, y si ese rabino hubiera orado por él, Dios lo hubiera perdonado. Pero no lo hizo. Se murió en soberbia. Y se lo llevó el diablo, porque el que se meta con Israel, se lo lleva el diablo. Israel es sagrado. Si hay cosas que usted no entiende, cállese la boca. Ellos se están defendiendo. Ese es el pueblo de Dios. Tercero, que se levantará el anticristo contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Por qué? Porque Él es el perfecto antidios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 y Daniel capítulo 11, 36 al 39 dice, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. 4. Será un orador elocuente, convincente, será el hombre del momento. Será el boom, será el hombre que aparecerá en todas las revistas. Daniel 7:8 dice, y una boca que hablaba grandes cosas. 5. Hay gente que están hablando grandes cosas, pero lo que está hablando por la boca no es otra cosa que la voz de Satanás. El engaño y la destrucción será la consigna y la misión del anticristo. Daniel 8:25 dice, hará prosperar el engaño y sin aviso destruirá a muchos. También será mentiroso y engañador. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con todo engaño de iniquidad, óigame, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Hoy, millones de personas son engañadas
y arrastradas a la perdición eterna por medio de engañosos, de mentirosos y de engaños religiosos e ideológicos como la nueva era, como los Illuminati, como los masones, con el comunismo, entre otros. Él se moverá totalmente controlado por el poder de Satanás. Será el perfecto vaso, instrumento de Satanás, así como Jesús se movió bajo el poder del Padre y la unción del Espíritu Santo. El anticristo se va a mover bajo la unción de Satanás y bajo el fuego y el calor de las llamas del infierno. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice: inicuo, cuyo advenimiento, cuyo nacimiento es por obra de Satanás. Apocalipsis 13:4 dice: y adoraron al dragón. El dragón es Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Él, hablando del anticristo, va a usar el mismo poder engañoso y persuasivo que Satanás usó para arrastrar a la tercera parte de los ángeles santos que estaban en el cielo, para que lo siguieran en su locura, en su rebelión contra Dios. Pero ¿a quién se le ocurre levantarse contra Dios? Si Dios es indestructible, Dios es omnipotente, todopoderoso. Nadie puede estar de pie delante de Dios. Aleluya. Que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. El que adore a la bestia indirectamente está adorando al dragón. El que adore muñecos, ídolos en la tierra, indirectamente está adorando al Dios de las fortalezas, que no es el Dios del cielo. Solamente a Él se adorará y solo a Él se servirá. El anticristo va a usar ese mismo poder engañoso, así como arrastró esa tercera parte. Y él va a usar esos mismos artificios con el mundo, como los que usó la serpiente en el Edén para engañar a Eva. El anticristo tendrá tanto poder en la tierra, queridos hermanos, que cambiará las leyes y las costumbres. La única ley que hará será la ley que él promueva. Y la única costumbre es la que él promueva. Es decir, que para sus días de gobierno solo habrá sus leyes, sus costumbres. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley. Esto es la ley dada por Dios a Israel. El anticristo va a manejar toda la economía mundial. Oiga usted, el anticristo va a manejar toda la economía del mundo, y eso le va a dar un poder para poner condiciones al comercio mundial. En el mundo, en el mundo habrá condiciones, porque Él es el que tiene la economía. Porque la condición será esta: el que no tenga la marca de su nombre, la marca de la bestia, no podrá comprar ni vender. Eso está en Apocalipsis 13, 16, 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Ya voy terminando. El anticristo y su sistema de gobierno será la única religión del mundo. Él se va a proclamar Dios en la tierra.
Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El anticristo blasfemará contra Dios, contra su nombre, su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. La iglesia ¿quiénes son los que moran en el cielo? La iglesia que escapó en el rapto. Y él los maldecirá, nos va a maldecir porque nos escapamos. Porque el anticristo está haciendo planes. Porque él quiere hacer una inquisición mundial contra la iglesia de Jesucristo. Lea 2 de Tesalonicenses 2:4 y Daniel 11:36. Cerciórese de lo que yo estoy hablando. Ahora, ¿qué poder apoyará al anticristo para que reine sobre la tierra? ¿Cuál es la fuente de su poder? Bueno, él va a ser apoyado por un sistema engañador y apóstata, a quien la Biblia llama la gran ramera, que es la iglesia del mundo, la iglesia inicua. Bendito sea el Señor. Esa es la iglesia del mundo, la iglesia del diablo, así como Cristo tiene su iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. La gran ramera es la esposa de Satanás. El diablo es traicionero. ¿Por qué? Porque la gran ramera, esa iglesia idólatra que ha promovido por siglos la idolatría. La promoción de imágenes, de tradiciones que van en contra del poder de la palabra de Dios. El diablo, aunque esa iglesia, ese sistema religioso le ha servido, es traicionero el diablo y paga muy mal a quien le sirve, porque luego que el mismo anticristo suba, va a destruir a esta organización apóstata, ecuménica y falsa. Cuando la gran ramera trate de controlar al anticristo, así como ha controlado muchos reinos, muchos presidentes de la tierra, han sido controlados por este sistema religioso y va a tratar de controlar al anticristo, pero el anticristo se va a levantar y la va a destruir. Esto siempre lo ha hecho, como le dijo, esta iglesia de Roma. Ha influenciado en los gobiernos del mundo. Apocalipsis 17:3, 16 y 17 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Escarlata es el color característico de los cardenales del Vaticano, llena de nombres de blasfemia, como la Santa Iglesia, la Santa Sede. Cuando está llena de historia de corrupción, de pecado, de persecución a los creyentes en Jesucristo. Ahí está lo que ellos llaman, ahí en Roma está la historia de lo que ellos llamaron la Santa Inquisición Católica, donde mataron millones y millones, sobre todo en España, en el mundo entero, pero en España también, por no ser católico, por no adorar imágenes. Será un total opositor de Jesucristo, este sistema. Y su gloriosa obra en el Calvario, porque ellos tratan de poner tradiciones como medios de salvación. Tratan de poner la obra como medios de salvación. Cuando Martín Lutero se levantó en 1517 y clavó en la catedral de Göttingberg en Alemania las 95 tesis donde él refutaba lo que decía el Papa de Roma, de que la gente se salvaba dando limosna y haciendo obra. Él dijo que la salvación es por fe en Jesucristo. No hay otro medio de ser salvo. Ese va a ser un opositor de Jesucristo, de esa obra del Calvario. También perseguirá a los judíos
y tratará de destruirlo. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer e Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los judíos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchos judíos creerán en Jesucristo durante esos días de la gran tribulación. Y no solamente perseguirá a los judíos, sino a todos los que reciben a Jesucristo en esos días como su Salvador y rechacen el gobierno del anticristo. Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Satanás no puede hacer nada a menos que Dios se lo permita. Va a gobernar la tierra por 7 años, pues porque Dios se lo permite. Satanás es un títere de Dios. No puede hacer nada si Dios no le da permiso. Pero detrás de toda esta realidad, el anticristo, detrás de toda esta realidad de la que estoy hablando, de este personaje, el anticristo, las mismas escrituras señalan que el anticristo y su gobierno diabólico tendrán su fin. Dios le permite al anticristo ejercer su poder satánico durante los últimos 3 años y medio de la tribulación, que se conoce como la gran tribulación. Apocalipsis 17:3, 16, 17. Y ya en el último momento de la gran tribulación, el anticristo y el falso profeta van a reunir, óigame, a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad va a ser tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo, dice el Señor, no será cortado de la ciudad. Esta será la gran guerra del Armagedón, en donde Dios hará caer al anticristo, al falso profeta y a las tropas que le siguen. Ezequiel 39:4 dice: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Durante los días de la invasión a Israel, cuando los judíos se vean al borde de la destrucción, ellos van a clamar a Dios y dirán: Hosana. Hosana quiere decir: Dios, sálvanos ya. Y es cuando aparece Jesucristo en las nubes del cielo, acompañado de sus ejércitos celestiales, y hará guerra contra el anticristo y lo destruirá con el resplandor de su venida. Y el anticristo y el falso profeta serán arrojados vivos en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Estos dos fueron lanzados vivos en un lago de fuego que arde con azufre. Y segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor Jesucristo matará con el espíritu de su boca. A Satanás no le gusta que nosotros prediquemos la palabra, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Y cuando un predicador enseña la palabra, porque él tiene la única intención que Dios sea glorificado, entonces tenemos en nuestra boca el espíritu que destruye todo poder del diablo y destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. Hablemos un poco de la tribulación que vendrá y de la semana 70 de Daniel. La iglesia de Jesucristo ha experimentado desde el mismo momento de su nacimiento muchas tribulaciones y persecuciones, como las que padeció durante la época conocida como el oscurantismo, en la Edad Media, en el Medioevo, bajo la Inquisición católica. Estas tribulaciones ya el Señor Jesucristo nos las había advertido. Juan 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero viene una tribulación al mundo, la cual nunca ha habido desde que existe hombre sobre la tierra, ni la habrá jamás. Oiga, hay quienes se burlan cuando un predicador habla de esto. Incluso
Esos temas ya han sido censurados en muchas congregaciones evangélicas. Ya está prohibido hablar del infierno y del rapto y de la santidad y de tantos temas que son cruciales para tu vida, adecuada para irte con el Señor. Los hombres de hoy no se imaginan los sufrimientos que vendrán sobre la tierra, donde Dios va a castigar el pecado de los hombres que rechazan el amor de Jesucristo. Jeremías 37 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Cuándo se iniciará el tiempo de la tribulación? Se va a iniciar inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia y después de que el Espíritu Santo sea quitado del mundo, según de Tesalonicenses 2, 1 al 8, y antes de la manifestación gloriosa y visible de Cristo Jesús. Mateo 24, versículo 20. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. La tribulación es el inicio de la semana 70 de Daniel 9:27. Ahora, ¿por qué las escrituras hablan de semanas? Porque en la antigüedad se hablaba de semanas como si esas fueran años. Génesis 29:27 al 30 habla cuando Jacob trabajó por Raquel 7 años, versículo 27, y dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo por 7 años. Esos eran términos que ellos entendían. Entonces aclaremos mejor esto. Dice el profeta Daniel que después de 69 semanas de años, el Mesías debía ser cortado, o sea, la muerte de Cristo en la cruz, y la ciudad de Jerusalén sería destruida. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Esto quiere decir que había un lapso de tiempo entre la semana 69 y la semana 70 de la profecía de Daniel. La semana 70 de Daniel empieza con el pacto entre el anticristo e Israel, que será roto después de los primeros 3 años y medio, llamado la tribulación, y los últimos 3 años y medio son llamados la gran tribulación. Este evento está señalado por Cristo en el futuro. Óigame, eso está en Mateo 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Pero hay gente que no entiende porque nunca leen. Hay gente que no le dedican tiempo a la Biblia. Y están todo el tiempo más perdidos que el hijo de Limber. Ahora, ¿cómo se puede describir la gran tribulación? Mire, será tiempo de la ira vengadora de Dios. Satanás se va a ensañar contra Israel para destruirlo, para que no se cumpla la profecía, porque sin Israel no hay salvación, sin Israel no hay profecía, no hay futuro. Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 12:13 y Apocalipsis 13:7. Será derramada la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Y dice, y decían a los montes, cae sobre nosotros y escondernos de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Sigan, burladores, que pronto van a ver la ira de mi Cristo. La ira de Dios se va a manifestar sobre todos los hombres que rechazaron la obra redentora de Jesucristo y que adoraron a la bestia y a su imagen y recibieron su marca en su frente o en su mano derecha. Apocalipsis 15:7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Lucas 21:23 dice, mas ay de las que estén encintas y que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad
sobre la tierra e ira sobre este pueblo. Esos días será tiempo de castigo y de juicio sobre Israel y sobre todas las naciones de la tierra. Ezequiel 20, 37 y 38 dice: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones. Los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrará. Y sabréis que yo soy Jehová. Pero para esos días, escúcheme, los verdaderos creyentes ya no estarán en la tierra, se habrán ido al cielo en el rapto. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 14:7, Apocalipsis 16:1, Mateo 25, 31 al 46. Para los días de la tribulación habrá una manifestación demoníaca sin precedentes. Los demonios más letales estarán activos para destruir a la mayor cantidad de seres humanos. Apocalipsis 13, 1 al 18, Apocalipsis 16, versículos 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos son espíritus de demonios, dice la Biblia, versículo 14, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esos días de gran tribulación serán días de destrucción y muerte inimaginables para el hombre. Primero, el sol quemará a los hombres y les saldrá úlceras dolorosas y pestilentes en la piel, tanto que buscarán morir y la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 16, versículo 8 al 10. Bendito sea el Señor. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, esa lengua blasfema y sucia. Apocalipsis 9:6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Por los juicios de Dios morirá la tercera parte de la humanidad. Apocalipsis 9:18. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y el azufre que salía de su boca. Óigame, las estadísticas demográficas señalan que para este 2024 existe una población mundial de unos 8.000 millones de personas. Entonces, la tercera parte va a morir. Esa tercera parte que va a morir, yo hice los cálculos, eso se conoce en matemática como partes alícuotas. La tercera parte de 8.000 millones es 2.640 millones de seres humanos. Van a morir. Debe ser menos, creo, porque para ese entonces ya habrán muerto mucha gente, millones de personas por el hambre, por la sed y por los asesinatos del anticristo. Aquellos que no lo adoren ni acepten su marca. Tercero, los ríos se van a convertir en sangre. Apocalipsis 16:4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Cuarto, la tercera parte del mar se convertirá en sangre como de muerto. Apocalipsis 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Quinto, el sol se pondrá negro como tela de silicio, y la luna se volverá toda como sangre. Apocalipsis 6:12. Mas cuando abrió el sexto sello, y aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Quinto,
la tercera parte de los árboles será quemada y se quemará toda hierba verde. Apocalipsis 8:7 dice, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los ángeles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Ahora, ¿por qué un Dios bueno y misericordioso va a enviar tribulación sobre la tierra? Primero, para purificar a Israel, su pueblo, y hacerlo volver a Él, para que esté preparado para recibir al verdadero Mesías. Ezequiel 20, 37 y 38 dice, os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en mis vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Lo segundo es porque el Señor envía esos juicios de la tribulación para castigar a la gente que rechazaron a Cristo y prefirieron al anticristo, lo adoraron y recibieron su marca. Apocalipsis 16:2 dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Zacarías 14:3 dice, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Miqueas 5:15 dice eso también. Miqueas es un libro, yo se lo recomiendo que lo lea también. Y tercero, para poner fin al tiempo de los gentiles, Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Escuche esto. ¿Cuánto durará la gran tribulación? La semana 70 de Daniel es una semana profética de días por año. Es decir, que es una semana de 7 años, Daniel 9:20 al 27. Esta semana profética comienza con la firma de un pacto de paz entre el anticristo e Israel por 7 años, que es la semana 70. Pero a la mitad de la semana el anticristo va a romper el pacto que firmó con Israel y entrará en el templo de Jerusalén, que para ese tiempo ya estará construido. Y se sentará en el trono de Dios y se proclamará a sí mismo como Dios, y va a exigir que lo adoren, so pena de muerte aquellos que no adoren ni a Él ni a su imagen, ni reciban su gobierno. Daniel 9:27, Daniel 11:37, Mateo 24:15 al 22 y segunda de Tesalonicenses 2:4. Este periodo de 3 años y medio se identifica también como el tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 12:7, Apocalipsis 12:14. Se le conoce también como 1260 días, que equivalen a 3 años y medio. Apocalipsis 12:6. Y la mujer Israel huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 3 años y medio. El periodo de la gran tribulación concluirá con la guerra del Armagedón, en donde Jesucristo va a aparecer en gloria visiblemente a salvar a Israel de una destrucción inminente, segura. Tanto Jesús como Daniel anunciaron guerras que vendrán al mundo, Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y en Mateo 24:6 al 8 Jesús profetizó, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Ahí habla Él. Pero todo esto será el principio de dolores. La Biblia nos enseña que el tiempo de la gran tribulación va a terminar con la guerra del Armagedón. Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3 dice, y aquí yo pongo a Jerusalén por copa
que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que la cargaren serán despedazados. Pondré a Jerusalén por piedra pesada, óigame, y serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y Zacarías 14:2 dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esta guerra será para destruir a Israel. Y la ciudad va a ser tomada, pero ahí aparecerá el Señor para librar a su pueblo como lo ha hecho siempre y como juró a Abraham que lo haría. En Israel no existe un lugar llamado Armagedón, pero ese lugar está allí, es el valle de Megiddo, el valle de Jezreel, es el lugar donde se libraron grandes batallas en el tiempo del Antiguo Testamento. En ese tiempo los poderes demoníacos, como les dije, más destructivos serán liberados, serán movidos por la Trinidad satánica, el dragón, el anticristo y el falso profeta. Todos estos poderes satánicos van a reunir un gran ejército de todas las naciones del mundo para invadir Israel y para destruir a Israel. Es que sin Israel, como les dije, no hay salvación, no hay profecía. Sin Israel no hay futuro, no hay historia. Y Satanás sabe que si destruye a Israel, ya no va a haber profecía y él quedará absuelto de la sentencia que pesa sobre él en la profecía, el lago de fuego y azufre por la eternidad. Y concluyo con esto. En esa guerra de Armagedón estarán involucrados el mundo entero. Apocalipsis 16:14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. A esta batalla se le llama el gran día de Jehová. La palabra batalla en griego es la palabra polemos, que quiere decir una campaña de guerra grande. No es una batallita, no es una confrontación momentánea, es una gran guerra de la fuerza del diablo contra el poder del Señor, pero no prevalecerán. Ese día Dios tomará venganza de todas las naciones y también de todos esos pueblos, bendito sea el Señor, que maltrataron a Israel, a su pueblo amado. Joel 3:2 y 12 dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí van a entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo Israel. Y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Versículo 12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y Mateo 25:32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Hay naciones ovejas y naciones cabritos, que serán apartadas y destruidas para siempre. Las naciones ovejas son aquellas naciones que todavía temen a Dios, que luchan para que no se promuevan ni se legalicen leyes, valga la redundancia, que van en contra de la naturaleza santa de Dios y del plan perfecto de Dios para con el hombre y la humanidad. Y las naciones cabritos son las naciones que están gobernadas por ateos, por comunistas, por personas que aborrecen a Dios, que aborrecen el Evangelio, donde persiguen al cristiano, los asesinan, donde han regado sus tierras con la sangre de los mártires del Señor. Esas son las naciones cabritos. Serán apartadas y nunca más volverán a la vida, porque Dios la destruirá y no le dejará ni raíz ni rama. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Dios te guarde. Shalom.